Estos cárteles de la droga son peligrosos, están fuera de la ley. La legislación estadounidense tiene que cambiar para asegurarnos de que nos ocupamos de ellos como es debido y como los designamos FTO. El siguiente paso será autorizar el uso de la fuerza militar para erradicar los cárteles mexicanos de la droga que están envenenando América. La captura de un célebre jefe de cártel ha sentado las bases para una amplia campaña contra el crimen organizado. Mientras las autoridades estrechan el cerco, en los pasillos del poder se debate a fuego lento la necesidad de una intervención militar estadounidense. En este drama, la pregunta sigue latente. ¿Será la intervención militar la chispa que encienda un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen o sumirá a la región en un territorio desconocido? Acompáñenos en este análisis de la detención del jefe del cártel, de los preparativos de EEUU para una guerra en México y de las consecuencias que podría tener. Sentencia para el jefe de un cártel. En un día sombrío en San Antonio, los ecos de la justicia resonaron en la sala del tribunal, cuando Marciano Chano Millán Vázquez, antiguo jefe regional del despiadado cártel de la droga mexicano de los Zetas, se enfrentó a las consecuencias de sus atroces acciones. La fecha marcó la culminación de una saga legal que se desarrolló con historias de terror, crueldad y violencia indescriptible. Mientras el juez de distrito Xavier Rodríguez pronunciaba la sentencia, un Millán de rostro severo se presentaba ante el tribunal, encarnando la culminación de un juicio que había puesto al descubierto las profundidades de su implicación en 18 muertes horripilantes y su papel fundamental en las operaciones de narcotráfico del cártel. La gravedad de sus crímenes le había alcanzado, y la sentencia dictada fue muy severa. 7 cadenas perpetuas consecutivas por cargos que iban desde el asesinato, para cometer delitos de narcotráfico, hasta la distribución de grandes cantidades de estupefacientes. Con cara seria, Millán agradeció el veredicto con un simple «No, está bien». «No, está bien». La sala, sin embargo, fue testigo de la magnitud de la sentencia. La decisión del juez de acumular las cadenas perpetuas de forma consecutiva, junto con 5 años adicionales por un cargo separado, subrayó la gravedad de las acciones de Millán. Antiguo soldado raso que ascendió a jefe de la Plaza de Piedras Negras, un corredor crucial para el contrabando cerca de Eagle Pass, Millán había orquestado un reino de terror. Los testimonios dejaron al descubierto su evolución de soldado raso a líder despiadado, supervisando una matanza que se cobró la vida de más de 300 personas en el norte de México. La sentencia no fue una mera formalidad legal, sino la culminación de una búsqueda de justicia contra un hombre que había infligido dolor y terror sin piedad ni reparo. Cuando las pesadas puertas de la prisión se cerraron tras él, el destino de Millán quedó sellado. Una encarnación de la responsabilidad por las atrocidades cometidas bajo la bandera del cártel de los Zetas. La sentencia puso fin a un capítulo de tinieblas, asegurando que Millán pasaría el resto de sus días entre rejas, y sirvió como crudo recordatorio de las consecuencias que aguardan a quienes siembran la semilla de la brutalidad. Crímenes de Marciano Millán Vázquez. Como jefe regional del célebre cártel de la droga de los Zetas, el reino del terror de Vázquez dejó un rastro de devastación en el norte de México. Desde el tráfico de drogas hasta brutales actos de violencia, su implicación en una conspiración asesina provocó la muerte de más de 300 personas. Para comprender el alcance de las actividades delictivas de Marciano Millán Vázquez, primero debemos explorar la cronología de los acontecimientos que se desarrollaron a lo largo de los años. Todo comenzó a finales de la década de 2000, cuando Vázquez se involucró profundamente con el cártel de la droga de los Zetas, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. A principios de la década de 2000, el cártel de los Zetas surgió como la fuerza letal del cártel del Golfo, reclutando a antiguos miembros de las fuerzas especiales del ejército mexicano. Sin embargo, con el tiempo, los Zetas rompieron su alianza original y comenzaron a operar de forma independiente, estableciendo su dominio en el tráfico de drogas. A principios de 2009, Vázquez había ascendido en el escalafón y se había convertido en jefe regional de los Zetas, supervisando las operaciones de narcotráfico en Piedras Negras, una ciudad fronteriza mexicana situada a 240 kilómetros de San Antonio. Fue aquí donde comenzó el reino del terror de Vázquez. Uno de los crímenes más espeluznantes y atroces atribuidos a Vázquez ocurrió en 2011. En marzo de ese año, participó en una masacre que tuvo lugar en Piedras Negras y Allende, Coahuila, México. Junto con otros miembros del cártel de los Zetas, Vázquez fue responsable del brutal asesinato de numerosas personas. Los detalles de esta masacre son realmente espeluznantes, ya que hombres, mujeres y niños inocentes fueron víctimas de la violencia despiadada del cártel. Pero las atrocidades no acabaron ahí.
En 2013, Vázquez cometió un acto tan espantoso y bárbaro que conmocionó a toda la región. Asesinó a una niña desmembrándola con un hacha y quemando su cuerpo delante de sus padres. Los testigos declararon que Vázquez se rió cruelmente mientras cometía este acto atroz, diciendo: «Así os acordaréis de mí». La madre fue asesinada de forma similar, mientras el padre era obligado a mirar. El motivo de Vázquez para cometer estos brutales asesinatos era infligir el máximo dolor y sufrimiento a sus víctimas. A lo largo de su carrera criminal, Vázquez supervisó la importación y distribución de cantidades masivas de drogas en Estados Unidos. Los testimonios revelaron que fue responsable de la importación y distribución de más de 100.000 kilogramos de marihuana y decenas de miles de kilogramos de cocaína. También desempeñó un papel importante en la distribución de armas de fuego entre los miembros de los Zetas, alimentando aún más la violencia y el caos que asolaban la región. Como líder de la Plaza de Piedras Negras, Vázquez ostentaba un inmenso poder y control sobre el corredor del narcotráfico. Su influencia se extendía más allá de las actividades relacionadas con las drogas, ya que distribuía personalmente cantidades de varios kilogramos de metanfetamina en Estados Unidos. El impacto de su empresa criminal era devastador y de gran alcance. Pero el verdadero alcance de los delitos de Vázquez salió a la luz cuando un alto miembro del cártel de los Zetas empezó a cooperar con las autoridades estadounidenses en 2011. En un intento por eliminar posibles amenazas y miembros desleales, el cártel se embarcó en una despiadada campaña de violencia. En una escalofriante redada de individuos, algunos de los cuales no tenían ninguna relación con el narcotráfico, los miembros del cártel asesinaron a más de 300 personas en ciudades del norte de México. Se deshicieron de los cadáveres en barriles de ácido o los quemaron con gasóleo, sin dejar rastro de su existencia. El testimonio del informante reveló los espeluznantes detalles de estos asesinatos en masa, incluida la escalofriante respuesta cuando se le preguntó por un adolescente desaparecido. «Acabamos de terminar de cocinarlo». El reino del terror orquestado por Marciano Chano Millán Vázquez tuvo un profundo impacto en las comunidades a las que aterrorizó. Las familias quedaron destrozadas, se perdieron vidas y el miedo se apoderó de la región. Pero la justicia acabaría alcanzando a Vázquez. Tras años aterrorizando a comunidades y orquestando crímenes atroces, el reino del terror de Marciano Millán Vázquez llegó a su fin, cuando finalmente fue detenido. Vázquez fue detenido en San Antonio, Texas, donde se había ocultado. La detención supuso una importante victoria para los organismos encargados de hacer cumplir la ley que trabajaban incansablemente para llevarlo ante la justicia. La detención de Vázquez dio lugar a un juicio de 2 semanas que se celebró en un tribunal federal de San Antonio, la misma ciudad donde había sido capturado. Los cargos incluían posesión de armas de fuego en relación con el tráfico de drogas y distribución de cocaína, metanfetamina y marihuana. Además, Vázquez fue acusado de matar mientras participaba en el tráfico internacional de drogas, de emplear a menores en operaciones de narcotráfico y de proporcionar una identificación falsa a las autoridades estadounidenses. La Fiscalía alegó que Vázquez, mientras participaba en delitos de narcotráfico, causó la muerte intencionada de varias personas entre principios de 2009 y julio de 2015 en Texas y México. A lo largo del juicio, Vázquez negó vehementemente las acusaciones formuladas contra él. Su equipo de defensa argumentó que su falta de antecedentes penales en México indicaba su buen carácter. También presentaron testigos de carácter que declararon que Vázquez era un buen padre. Según documentos judiciales, Vázquez tenía un pequeño rancho en México donde compraba y vendía cerdos, cabras y animales de granja. Sin embargo, la acusación contaba con un testigo de peso cuyo testimonio conmocionó a la sala. Tras una breve deliberación, el jurado declaró a Marciano Millán Vázquez culpable de los 10 cargos que se le imputaban. El veredicto fue una rotunda confirmación de las abrumadoras pruebas presentadas por la acusación. La sala del tribunal estalló en una mezcla de alivio y dolor cuando las familias de las víctimas vieron por fin que se hacía justicia. Con el veredicto de culpabilidad, el destino de Vázquez quedaba sellado. Ahora se enfrentaba a la perspectiva de pasar el resto de su vida entre rejas. La gravedad de sus crímenes y el impacto que tuvieron en las comunidades a las que aterrorizó no dejaban lugar a la indulgencia. El juez condenó a Vázquez a 7 cadenas perpetuas consecutivas, asegurándose de que nunca volvería a salir en libertad. El éxito del procesamiento de Marciano Chano Millán Vázquez fue un testimonio de la dedicación y el duro trabajo de las fuerzas del orden. La Administración para el Control de Drogas, las investigaciones de seguridad nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, y el Departamento de Seguridad Pública de Texas desempeñaron papeles cruciales para llevar a Vázquez ante la justicia.
La detención, el juicio y la condena de Vázquez sirvieron para poner fin a la situación de las familias de las víctimas y enviaron un poderoso mensaje a otros delincuentes implicados en el tráfico de drogas y la violencia. La violencia extrema de los Zeta. Los Zetas, una de las bandas criminales más notorias y tácticamente más hábiles de México, se ha ganado la infamia por su violencia extrema y sus tácticas brutales. Todo empezó a finales de la década de 1990, cuando un grupo de desertores de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas, conocidas como GAFES, unieron sus fuerzas al Cártel del Golfo. Estos individuos altamente entrenados se convirtieron en la escolta de Osiel Cárdenas Guillén, capo del Cártel del Golfo. Bajo el mando del 61 Arturo Guzmán de Cenas, los 31 Zetas originales pusieron sus habilidades y técnicas de combate al servicio de los intereses comerciales del Cártel del Golfo. Su dominio mercenario de la inteligencia y las tácticas operativas sirvió a sus nuevos amos. Una vez en el lugar, cada uno de los Zetas originales entrenó a un grupo de soldados, reclutándolos de las fuerzas policiales estatales y municipales, y en algunos casos, incluso de los soldados rasos del ejército mexicano. Este grupo inicial de guardaespaldas de élite catalizó una evolución de la fuerza letal y las tácticas dentro del submundo criminal mexicano. Los todoterrenos de último modelo con cristales tintados y sin matrícula se convirtieron en su medio de transporte preferido, lo que les permitía moverse con rapidez y discreción. Sus víctimas a menudo caían en sus grupos de disparos, lo que indica un alto nivel de destreza. Los Zetas introdujeron tácticas de estilo militar, como emboscadas, posiciones defensivas y operaciones de pequeñas unidades en los sindicatos criminales de México. Fueron uno de los pocos grupos criminales de América dispuestos a enfrentarse deliberadamente a retenes o patrullas militares. Su llegada catalizó una evolución del conocimiento táctico y la recopilación de inteligencia estratégica que desde entonces se ha convertido en la norma en el panorama criminal de México. A partir de esta base inicial, los Zetas crecieron en fuerza e influencia. Ampliaron sus filas con la incorporación de caibiles guatemaltecos, lo que aumentó aún más su profundidad y sus capacidades. Finalmente, se fusionaron con los líderes del Golfo para formar su propio cártel y ejército privado. En el camino, los Zetas crearon una mística brutal y desarrollaron una reputación de violencia y miedo que resonó en todo el continente americano. Entre sus principales puntos fuertes se encuentran una gran capacidad de inteligencia, la explotación de redes de base, los ataques de precisión con pequeñas unidades, las emboscadas, las redadas y la violencia y brutalidad simbólicas. A principios de la primavera de 2010, los Zetas dieron un paso audaz. Se separaron del control del Cártel del Golfo, rompiendo el duopolio conocido como la Compañía, que había sido mantenido por ambas facciones para perseguir diversas actividades criminales. Esta escisión, anunciada a través de la publicación de narcomantas en varios estados mexicanos, encendió una guerra por la primacía entre las empresas criminales de México. El resultado: una batalla de todos contra todos, cárteles contra Zetas, contra la policía, el ejército e incluso el propio Estado. Los Zetas estaban sometidos a una inmensa presión por parte del Estado y de sus competidores criminales. Para mantener su relevancia y ampliar su base de poder, se embarcaron en una campaña cada vez más brutal, desatando una ola de violencia que sacudió México hasta sus cimientos. Los altos niveles de violencia que siguieron no tenían precedentes. Las zonas disputadas por los Zetas se convirtieron en focos de brutalidad, con primitivos coches bomba, ataques con granadas, asesinatos y masacres que se convirtieron en la norma. Tamaulipas, Nuevo León y Jalisco, estados fuertemente disputados por los Zetas, fueron asolados por esta oleada de violencia extrema, dejando un rastro de destrucción y miedo a su paso. Los bloqueos urbanos, conocidos como narcobloqueos, se convirtieron en una herramienta casi política empleada por los Zetas en ciudades como Monterrey y Reynosa. Estos bloqueos, una demostración de fuerza, demostraban el poder de los Zetas y su determinación para controlar el territorio. Los ataques masivos también se convirtieron en una táctica favorita, con incidentes en Torreón y San Fernando que dejaron decenas de muertos. La capacidad de los Zetas se puso de manifiesto durante una incursión de las fuerzas mexicanas en un campamento Zeta en Higueras, donde descubrieron un alijo de armas y equipo. La separación de los Zetas del Cártel del Golfo y la subsiguiente guerra por la primacía entre las empresas criminales de México han tenido implicaciones de gran alcance. Los Zetas, otrora ejecutores y músculos de sus amos, se volvieron contra ellos, librando una insurgencia criminal contra sus competidores y las instituciones del Estado. Sin embargo, la violencia extrema de los Zetas y su campaña por el dominio no han quedado sin respuesta.
Los cárteles competidores y el Estado han contraatacado, decididos a sofocar el poder y la influencia de los Zetas. Los Zetas han dejado un rastro de devastación y miedo a su paso, desde sus orígenes como brazo ejecutor y protector del Cártel del Golfo hasta su escisión y posterior batalla por la primacía. Sus bien desarrolladas capacidades de inteligencia, la precisión de sus pequeños ataques y su voluntad de participar en actos de violencia callejera de alto nivel les han convertido en una violenta amenaza para el Estado mexicano y sus fuerzas de seguridad. Su brutal campaña para mantener su relevancia y ampliar su base de poder ha desatado una ola de violencia extrema que ha cambiado para siempre las reglas del juego en México. La participación de los Zetas en diversas actividades delictivas, sus alianzas con otras organizaciones criminales y su control territorial han consolidado aún más su posición como una fuerza peligrosa en todo México y más allá. Su violencia extrema y su insurgencia criminal plantean importantes desafíos a la seguridad del Estado y a la solvencia de sus órganos. Acción militar estadounidense contra los cárteles. El auge de los cárteles de la droga en México ha provocado una crisis en la frontera sur de Estados Unidos, en la que la violencia, el tráfico de drogas y la pérdida de vidas inocentes se han convertido en algo demasiado habitual. En respuesta a esta creciente amenaza, algunos republicanos de Texas piden una intervención militar, utilizando el mismo enfoque legal que se empleó tras los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, es importante señalar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se opone vehementemente a esta idea, argumentando que podría atentar contra la soberanía de México. Los cárteles, poderosas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, tienen una larga y compleja historia que se remonta a varias décadas. En los años 80, la demanda de drogas ilegales en Estados Unidos se disparó, lo que propició la aparición de poderosos cárteles de la droga en México. Estos cárteles, como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo, se hicieron rápidamente con el control de vastos territorios y establecieron un monopolio sobre el tráfico de drogas. Sus operaciones se extendieron más allá del narcotráfico, y los cárteles se dedicaron a otras actividades delictivas como la trata de personas, la extorsión y el blanqueo de dinero. La inmensa riqueza y poder amasados por estos cárteles les permitió corromper a las fuerzas del orden, a los políticos e incluso a partes del gobierno mexicano. Las consecuencias de las actividades de los cárteles han sido devastadoras. México ha experimentado un aumento de la violencia, con cárteles rivales que se ensarzan en brutales guerras territoriales y atacan a civiles inocentes. El gobierno mexicano ha luchado por contener la violencia, lo que ha provocado un asombroso número de muertes y desapariciones. El impacto de los cárteles no se limita solo a México. Estados Unidos también ha sentido los efectos de sus operaciones, especialmente en estados fronterizos como Texas, Arizona y California. El tráfico de drogas a través de la frontera ha provocado una afluencia de drogas ilegales, como cocaína, heroína y metanfetamina, a Estados Unidos. Esto ha alimentado la adicción y ha contribuido a la crisis de los opioides, que se ha cobrado miles de vidas estadounidenses. En los últimos años, la situación se ha agravado aún más con el aumento de las pastillas con fentanilo. El fentanilo, un opioide sintético mucho más potente que la heroína, ha inundado las calles de Estados Unidos, provocando un fuerte aumento de las muertes por sobredosis. Estas pastillas, a menudo disfrazadas de medicamentos con receta, se fabrican en laboratorios clandestinos de México y se introducen de contrabando a través de la frontera. El alarmante número de muertes causadas por las pastillas con fentanilo ha provocado llamamientos para que se tomen medidas urgentes. Algunos republicanos de Texas, encabezados por el repisio Dan Crenshaw, sostienen que la situación ha alcanzado un punto de inflexión y que es necesaria una intervención militar para proteger las vidas de los estadounidenses. Proponen una autorización para el uso de la fuerza militar, AUMF, contra los cárteles, similar al marco legal utilizado para combatir el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se opone vehementemente a esta idea, afirmando que atentaría contra la soberanía de México. Argumenta que México es capaz de hacer frente a la amenaza de los cárteles y que la intervención militar extranjera es innecesaria e irrespetuosa. El debate sobre la Acción 3N militar estadounidense contra los carteles ha suscitado intensas discusiones y planteado importantes cuestiones sobre la eficacia y las posibles consecuencias de tal medida. Los partidarios argumentan que los carteles se han convertido en una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y que la fuerza militar es necesaria para desmantelar sus operaciones. Señalan el asombroso número de víctimas mortales y la necesidad de proteger a los ciudadanos estadounidenses del veneno del fentanilo.
Por otro lado, los críticos expresan su preocupación por la posibilidad de una escalada y de consecuencias imprevistas. Argumentan que la intervención militar podría generar más violencia e inestabilidad y que es posible que no aborde las causas profundas del problema. Subrayan la importancia de la cooperación entre Estados Unidos y México y la necesidad de abordar la crisis humanitaria en la frontera y mejorar las capacidades de aplicación de la ley en México. Mientras el debate continúa, la pregunta sigue en el aire. ¿Debería Estados Unidos emprender acciones militares contra los cárteles? La respuesta dista mucho de ser sencilla, y las consecuencias de tal decisión podrían tener implicaciones de largo alcance. El riesgo de la guerra de EUU contra los cárteles mexicanos. A principios de 2023, un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos causó conmoción en el panorama político. Los congresistas Dan Crenshaw y Mike Waltz, ambos republicanos de Texas y Florida, respectivamente, presentaron la resolución sobre la influencia de los cárteles en la AUMF. Esta resolución, que se hace eco de la amplia autorización de 2001 para el uso de la fuerza militar en respuesta a los atentados del 11S, pretende otorgar al presidente la autoridad para utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada contra organizaciones extranjeras implicadas en delitos relacionados con la droga o la violencia para controlar territorios ilícitos. De promulgarse, esta ley otorgaría al presidente amplios poderes para librar una guerra contra las redes criminales mexicanas, incluidos cárteles tan conocidos como el de Sinaloa y el del Golfo. El lenguaje de la resolución es tan amplio que se convierte en un cheque en blanco para que cualquier administración inicie una acción militar contra cualquier entidad o persona que se considere que cumple sus especificaciones. Es una propuesta que potencialmente podría conducir a una guerra a gran escala en suelo mexicano. El alcance de este proyecto de autorización es impresionante, ya que no solo permite ataques con misiles contra los cárteles, sino que también abre la puerta a la invasión y ocupación del propio México. Mientras que algunos pueden argumentar que esta propuesta es meramente simbólica, es esencial considerar las consecuencias potenciales de tal retórica y la normalización de las opciones militares para hacer frente a la crisis de las drogas. Suponiendo, por el bien del argumento, que los patrocinadores del proyecto de ley tuvieran realmente la intención de que la medida se promulgara, se trata de una apuesta peligrosa. Aunque en el pasado se han dado casos de leyes sobre el uso de la fuerza que se promulgaron, pero nunca se aplicaron, como la AUMF de Formosa de 1955, que autorizaba el uso de la fuerza militar para proteger a Taiwán, estos precedentes no son muy tranquilizadores. El precedente más relevante y motivo de preocupación es la autorización del Congreso de 2002 para el uso de la fuerza en Irak. A pesar de que algunos demócratas votaron a favor de la medida para dar a la ONU una mayor influencia en las negociaciones con Saddam Hussein sobre las inspecciones de armas, el estatuto se convirtió en el fundamento jurídico de una guerra desastrosa. A pesar de la marcha atrás del representante Waltz, destacados políticos han apoyado activamente el proyecto de ley o usos similares de la fuerza contra los cárteles mexicanos. El exfiscal general Bill Barr respaldó la medida como un paso necesario, y varios de los principales candidatos presidenciales republicanos, entre ellos el expresidente Trump, el senador Tim Scott de Carolina del Sur y la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, se han pronunciado a favor de la acción militar. Incluso el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el más firme opositor de Trump, ha prometido emprender las acciones directas que sean necesarias para contrarrestar las actividades de los cárteles y se ha mostrado dispuesto a imponer un bloqueo naval de los puertos mexicanos. Estas propuestas y gestos son profundamente preocupantes, ya que no solo corren el riesgo de escalar las tensiones, sino que también tienen el potencial de tensar las relaciones entre Estados Unidos y México. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ya ha condenado la propuesta de autorización de guerra entre cárteles como irresponsable y una ofensa al pueblo de México. Es muy poco probable que México o cualquier otro líder mexicano acepte una intervención unilateral de Estados Unidos sin exigir un precio significativo a cambio. Tales acciones podrían llevar a México a cesar otra cooperación antidroga con EE.UU, reducir los esfuerzos para gestionar la migración, interrumpir las cadenas de suministro y poner en riesgo las inversiones energéticas estadounidenses. Además, el uso unilateral de la fuerza por parte de Estados Unidos para combatir el crimen organizado en México reflejaría una incapacidad para aprender de experiencias pasadas. Ejemplos históricos, como la Operación Cóndor en la década de 1970 y la Iniciativa Mérida de 2008 a 2012, han demostrado que los esfuerzos militares por sí solos son ineficaces para abordar las causas profundas de la criminalidad.
Estas campañas eliminaron a los jefes del crimen, pero no lograron capturar a los narcotraficantes que financiaban sus operaciones. Como resultado, las organizaciones criminales se dividieron en bandas más pequeñas, y el número de grupos criminales en México se duplicó con creces en los últimos 15 años. Es crucial reconocer que los riesgos que entraña una guerra de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos van más allá de la posible promulgación de una nueva autorización de guerra. El mayor peligro reside en la normalización de las conversaciones bélicas y en la posibilidad de que futuros presidentes estadounidenses consideren la acción militar unilateral como una opción viable. Las débiles restricciones a la capacidad de un presidente para dirigir usos limitados de la fuerza, considerados de interés nacional, podrían proporcionar una latitud sustancial para iniciar hostilidades. Cualquier intervención militar estadounidense en México se llevaría a cabo probablemente sin la cooperación del gobierno mexicano. México ha dejado claro que se opone a la acción militar estadounidense contra los cárteles, por lo que tales operaciones son ilegales según el derecho internacional. Además, las posibilidades de éxito de las operaciones se verían comprometidas sin coordinación y cooperación. Incluso si una intervención estadounidense consistiera en ataques simbólicos, las posibilidades de que el tiro salga por la culata son enormes. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ya ha calificado la propuesta de autorización de guerra contra los cárteles de irresponsable y de ofensa al pueblo de México. Es difícil imaginarle a él o a cualquier otro líder mexicano aceptando una intervención unilateral sin exigir un precio significativo a cambio. Una acción unilateral por parte de Washington podría llevar a México a cesar su cooperación antidroga con Estados Unidos. Además, México podría responder económicamente, interrumpiendo las cadenas de suministro estadounidenses, que dependen en gran medida de la industria mexicana. Esto tendría implicaciones significativas para las empresas estadounidenses y la estrategia de deslocalización como medio para reducir la dependencia económica de China. Las inversiones energéticas estadounidenses en México también podrían estar en peligro, lo que complicaría aún más la relación bilateral. Es crucial aprender de las experiencias pasadas y reconocer que la fuerza militar por sí sola no es la solución para combatir el crimen organizado en México. Campañas históricas, como la Operación Cóndor en la década de 1970 y la Iniciativa Mérida de 2008 a 2012, han demostrado que si bien los esfuerzos militares pueden eliminar a los jefes del crimen, no logran abordar los problemas subyacentes que permiten a los grupos criminales prosperar. Como resultado, las organizaciones criminales se fragmentan en bandas más pequeñas y el número de grupos criminales en México se ha más que duplicado en los últimos 15 años. Se necesita una estrategia calibrada para abordar eficazmente la criminalidad gratuita en México. Esta estrategia debe incluir la persecución sistemática de las redes criminales, en particular de los agentes de cuello blanco que proporcionan un apoyo crucial a las organizaciones criminales. Estos agentes ofrecen servicios logísticos y de blanqueo de dinero a ambos lados de la frontera, y a menudo tienen conexiones con funcionarios estatales deshonestos, lo que garantiza la rentabilidad de los negocios delictivos. Acabar con su impunidad es esencial para debilitar a los grupos delictivos y desbaratar sus operaciones. Sin embargo, es importante reconocer que el debilitamiento de los grupos delictivos no puede lograrse únicamente mediante el poder militar. También es necesario cambiar las condiciones que facilitan a los grupos criminales el reclutamiento de nuevos miembros. Esto requiere esfuerzos concertados por parte de México y sus socios internacionales para proporcionar vías alternativas a los individuos vulnerables que puedan ser susceptibles de unirse a las filas criminales. Estas vías deberían centrarse en oportunidades educativas y de empleo legal, ofreciendo una salida al ciclo de violencia y criminalidad. México podría beneficiarse del apoyo de Estados Unidos en estos esfuerzos. Los líderes políticos estadounidenses deberían explorar formas de mejorar la cooperación bilateral con México, así como participar en esfuerzos multilaterales que involucren a países como China, una fuente clave de precursores de fentanilo. Reforzar los servicios nacionales de reducción de daños también es crucial para abordar la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. En lugar de recurrir a la retórica bélica y a gestos que tensan la relación entre Estados Unidos y México, los responsables políticos deberían centrarse en estrategias integrales que aborden las causas profundas de la criminalidad y promuevan la cooperación entre ambos países. Las posturas de mano dura contra los cárteles pueden parecer atractivas desde el punto de vista político, pero en última instancia son poco serias y carecen de sentido como política. Los legisladores, los responsables políticos y los líderes de opinión deben oponerse a estas propuestas irresponsables y, en su lugar,
Abogar por estrategias que den prioridad a la cooperación, la diplomacia y el tratamiento de los problemas subyacentes que alimentan el tráfico de drogas. El cambiante panorama del crimen organizado en México. En las 2 últimas décadas, el panorama de la delincuencia organizada en México ha experimentado cambios drásticos, impulsados en gran medida por las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico y la consiguiente desarticulación de organizaciones delictivas bien establecidas. Estos cambios han tenido implicaciones de gran alcance para el país y su población. La guerra contra el narcotráfico, emprendida por el gobierno mexicano en 2006, tenía como objetivo desmantelar las organizaciones delictivas y combatir el narcotráfico. Si bien condujo con éxito a la detención de importantes capos de la droga, la consecuencia imprevista fue la fragmentación de los grupos delictivos dominantes. La estrategia de los capos trastocó sus estructuras, dando lugar a facciones más pequeñas y violentas, y a una escalada de las guerras territoriales. Esta fragmentación afectó significativamente a los niveles de violencia en México. El desmantelamiento de las grandes organizaciones creó vacíos de poder, lo que intensificó la competencia entre los grupos más pequeños por el control. Como resultado, aumentaron los homicidios y la violencia extrema, y el Índice de Paz de México registró un incremento del 64,2% en la tasa nacional de delincuencia organizada en los últimos 8 años. Las tasas de extorsión aumentaron un 59,5%, y los delitos de drogas al menudeo se dispararon un 148,7% desde 2015. Las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico también se han hecho visibles en las tasas de homicidios del país. Entre 2015 y 2021, los homicidios relacionados con el crimen organizado en México pasaron de 8.000 a más de 23.500, lo que supone un asombroso aumento del 190%. En contraste, los homicidios no relacionados con el crimen organizado se mantuvieron relativamente estables, con un aumento de solo 6,4%. Para profundizar en la dinámica del crimen organizado en México, es crucial examinar la expansión territorial de los cárteles. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que se separó del Cártel de Sinaloa en 2017, se expandió agresivamente a 28 estados, lo que se correlaciona con un aumento significativo de los homicidios. El CJNG, por sí solo, fue responsable del 81% de todos los homicidios relacionados con el cártel desde 2013. La rivalidad mortal entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa alcanzó su punto álgido en 2021, lo que provocó al menos 4.890 muertes, que constituyen el 26% de todas las muertes en conflictos relacionados con cárteles. Los enfrentamientos en los que participaron estos cárteles, junto con los conflictos con otros, fueron testigos de un marcado aumento de las muertes, pasando del 42% en 2015 a un asombroso 95% en 2021. La desarticulación de organizaciones criminales bien establecidas y la fragmentación resultante no solo han repercutido en los niveles de violencia, sino que también han influido en el mercado de la droga en México. En la última década ha aumentado la demanda de drogas sintéticas en Estados Unidos. En respuesta, los grupos criminales mexicanos han cambiado su enfoque hacia la producción de drogas altamente lucrativas, como el fentanilo y la metanfetamina. Este cambio ha provocado un descenso sustancial de la producción y el tráfico de drogas no sintéticas como la heroína y la marihuana. El descenso del tráfico de marihuana es especialmente destacable, ya que coincide con la despenalización generalizada de la droga en muchos estados de Estados Unidos. En 2013, cuando solo unos pocos estados de EEUU habían legalizado el uso recreativo de la marihuana, el volumen de incautaciones de marihuana en todos los puntos de entrada de EEU ascendió a poco menos de 1.350 toneladas métricas. Sin embargo, en 2022, el volumen de incautaciones se había desplomado a tan solo 70 toneladas métricas, lo que representa un asombroso descenso del 95%. Por otro lado, el tráfico de fentanilo y metanfetamina ha experimentado un drástico aumento en los últimos años. Entre 2016 y 2022, el volumen total de fentanilo incautado en todos los puntos de entrada a Estados Unidos aumentó de 270 a 6.668 kilogramos, lo que representa un aumento de 25 veces. En México, el volumen de fentanilo incautado por las autoridades mexicanas en todos los estados aumentó de 11 a 2.114 kilogramos durante el mismo periodo, lo que representa un alucinante aumento de 192 veces. El cambio a la producción de fentanilo ha sido increíblemente lucrativo para los grupos delictivos. El fentanilo es muy potente, barato de producir y a menudo se vende en forma de pastillas, lo que permite a los grupos criminales maximizar sus beneficios.
El margen de beneficio de los precios del fentanilo puede llegar a ser 2.700 veces superior al coste de producción, lo que lo convierte en una empresa atractiva y rentable para el crimen organizado. Sin embargo, el bajo precio del fentanilo también ha tenido consecuencias devastadoras. A menudo se mezcla con otras drogas, como la heroína o la cocaína, para aumentar su potencia, poder adictivo y asequibilidad. Esto ha provocado un aumento de las muertes por sobredosis, tanto en Estados Unidos como en México. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los opioides sintéticos, principalmente el fentanilo, estuvieron implicados en más de 2/3 de las aproximadamente 108.000 muertes por sobredosis que se produjeron en Estados Unidos en 2022. Las consecuencias de la guerra contra las drogas y la desarticulación de organizaciones criminales bien establecidas han tenido un profundo impacto en el panorama del crimen organizado en México. La fragmentación de estas organizaciones, el aumento de la violencia y el giro hacia la producción de drogas sintéticas han reconfigurado la dinámica de la delincuencia organizada en el país. Hacer frente a los retos que plantean estos cambios requiere un enfoque integral que incluya invertir en educación, ofrecer oportunidades y abordar las fuerzas sociales subyacentes que impulsan la violencia. Esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias por seguir con nosotros. Si disfrutan con nuestro contenido, nuestros vídeos más recientes están a un solo clic.